Yo dije, quedamos todos así, con el alma construyendo la respiración, con el alma en un hilo. Estábamos además viendo una transmisión especial. La Sole ayer se quedó hasta más tarde. Estaba Ligardo, había un profesor de la Universidad Diego Portales. Todos ahí pendientes de qué iba a decir Donald Trump porque se podía referir a Venezuela. Hoy se había tanta expectación y ni nombró Venezuela, ni nombró Maduro. ¿Que saben qué? ¿Cómo están? José María del Pino, buenos días. Cuando Tucker Carlson dice en la tarde que lo que va a venir en la ¿Quién? noche... Perdón. Tucker Carlson, ex periodista de Fox News, republicano. Pero polémico. Polemiquísimo, porque fue uno de los periodistas que salen de Fox News después de las investigaciones de aquellos periodistas que salieron a decir que se había robado las elecciones Joe Biden. Y él dijo en pantalla que Joe Biden se había robado la elección, lo que le valió a Fox un tremendo juicio con una tremenda multa, y Carlson sale de Fox News. Y Carlson muy amigo de Vladimir Putin. Muy amigo. ¿Y quién se lleva a Carlson? ¿Quién? Elon Musk. Y le entrega en X un espacio para que él pudiese estrenar el primer programa de televisión de Twitter en el fondo. ¿Ya? Entonces, claro, cuando Carlson dice esto, muchos dijeron, oye, pero este es amigo de los de la Casa Blanca. ¿Pero qué dijo Carlson que dejó a todo el mundo? Dijo que esa anoche, en el discurso a la nación de Donald Trump, que ya sabíamos que iba a ser un discurso compilado de su gobierno y marcando la Agenda 2026, que entre medio de ese anuncio iba a declararle la guerra a Venezuela. Ese fue el trascendido de ayer en la tarde. Acaba de perder toda la credibilidad Carlson. Yo creo que ya la había perdido un poquitito. Por eso algunos cuando recibimos el tweet fue como, ñe. Pero claro, pero además por su cercanía al gobierno podría decir que a lo mejor tiene información privilegiada y le dieron la papita para que se luciera. Por ahí va, o a lo mejor él quería hacer presión en esto, sabiendo que es cercano, a ver si hacía que porque se sabe que la Casa Blanca está a un paso, ¿no? La Casa Blanca está a esto de hacer algo con Venezuela. Entonces a lo mejor él dijo, con esto le pongo la presión, ¡pum! Y está obligado a anunciarlo. Entonces, anoche todo, la Sole, Libardo, analista, medios de todo el mundo, Estados Unidos, yo estaba viendo CNN con Anderson Cooper, ¿no es cierto? Todos hablando, pero ¿sabes lo que a mí me llamó la atención? ¿Qué? Que viendo la tele gringa anoche, era muy distinto a ver la tele del resto del mundo. En España estaban full expectantes Venezuela. En Chile, full expectantes Venezuela. Argentina, full expectante Venezuela. En Estados Unidos no era tema. Y me los vi todos. ABC News mientras esperaba el discurso, CNN, ¿no es cierto? Fox News, incluso vi Newsmax, que es el medio más republicano de Estados Unidos, y ninguno en la previa creía que iban a haber anuncios de política exterior. Yo te digo una cuestión. Hasta donde yo me acuerdo, las guerras no se anuncian. No, po. Los ataques no se anuncian. Claro, cuando tú la pasas, guerra se declara con un ataque. Cuando tú pasas a acción. una agresión. Eso es. Porque es distinto. A ver. Generalmente las declaraciones de guerra se dan, generalmente, porque hay excepciones en la historia, pero se dan en base a una agresión. Claro. Por ejemplo, Alemania nazi invade Polonia. Declaración de guerra de Francia y de Reino Unido, ¿no es cierto? Agresión. Y las agresiones no se anuncian. A eso voy. O sea, no. ¿Sabes qué? Ayer dio mucho la sensación de que esto podía ser como Irak. Bueno, mañana a las 8 en punto comienza la operación. No, pero por ejemplo, ¿cómo entra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial? Declara la guerra Porque después Japón de la agresión. Pero ¿con qué acción? Con el ataque Pearl Harbor. No, pero claro, recibe el ataque Pearl Harbor. Claro, y después... Que no se lo avisó Japón. Y que no se lo avisaron y de vuelta responde con una bomba atómica. O sea, bueno, claro, termina con la bomba atómica. Entonces, pero en el fondo lo que voy es que los ataques, me parece muy raro lo que Carlson haya dicho esto, porque efectivamente los ataques no se anuncian. ¿Y sabes cuál era su fuente? Y eso hizo coherente lo que él anuncia. ¿Ya? Dice, he tomado conocimiento de que la Casa Blanca le ha hecho un briefing, le ha entregado información a congresistas de Estados Unidos de la intención de declararle la guerra a Venezuela. Que ahí sí tendría sentido,
Porque una cosa lo hemos dicho aquí, es un ataque milimétrico al narcotráfico, una organización terrorista con misiles, pero cuando es una guerra, tú efectivamente Estados Unidos tienes que pasar por el Congreso de Estados Unidos. Eso hizo, por ejemplo, que Bush, el año 2002, a fines del 2002, principio del 2003, cuando le declara la guerra a Irak, a Saddam Hussein, lo hace en una cadena nacional. Y eso era lo que todo el mundo pensaba para atrás. Claro. ¿Será esto un nuevo Bush que lo anuncia y después lo manda al Congreso para que sea votado? Yo no creo que esa sea la Pero estrategia con hay Venezuela. señales de que ese briefing puede circular. ¿Sabes por qué? Porque hasta ahora, lo que hemos conversado, señora, usted en su casa, lo que hemos conversado es que Estados Unidos está ocupando la retórica de su lucha contra el narcotráfico y contra organizaciones terroristas, lo que le permite al presidente de Estados Unidos actuar fuera del Congreso para generar acciones Claro. con la CIA, con las eso lo Fuerzas Armadas. justifica. ¿No es cierto? Entonces siempre la retórica ha sido La lucha contra el narcotráfico. que el señor Maduro es un narcoterrorista Sí. y que estamos peleando contra el narcotráfico, que está envenenando a nuestra gente y nos está matando a americanos, ¿cierto? Exacto. Entonces hasta ahí, ¿qué es lo que hacen? Ataque selectivo a lanchas pum, en el Caribe y también en el Pacífico. Pero cuidado, cuando Estados Unidos, cuando vemos las imágenes, señor director, no sé si están, de helicópteros abordando un petrolero, ahí está, y tomando y confiscando un petrolero, estos petroleros que cambian de bandera, Sí. Y Porque que iba- como y 5 que iba banderas y con 5 nombres Cuba. por mes. Modifican el sistema APS que lo hace Claro. aparecer en otro lugar. Entonces online. resulta que aquí ya no... ¿Encontraron droga ahí? No. No, petróleo. ¿Qué encontraron? Es que aquí cambia la retórica. Petróleo. lleno de po. petróleo. Exacto. ¿Y qué es lo que es el petróleo? Petróleo sancionado por decisión política. ¿Y qué Entonces, ruta estaba esta haciendo ese acción- barco? Iba a Cuba. Esta acción es contra el gobierno, no contra los narcos. ¿Me explico? Es que Esta es después una de- decisión política, no de... Ya, pero acuérdate que después de esta acción, y lo conversábamos ayer o antes de ayer, es que ya no se habla solo del cartel de los soles, No. sino que de un gobierno narcoterrorista. Correcto. Es por que eso el cambió. gran- Y por eso era aquí- importante ese cambio. Muy Es que importante, ahora porque por eso la ahora Casa atacan a los Blanca petroleros. está diciendo que hay un régimen, ya no el cartel de los soles, olvídense solo de los militares, que hay un régimen que triangula y financia el terrorismo internacional. Saddam Hussein. Porque esa es la acusación que se le hace a Saddam Hussein, ¿no? Su colaboración con Al-Qaeda y con distintos proxies enemigos de Estados Unidos, Sí. y que él les prestaba soporte, dinero, tecnología a esas organizaciones terroristas. Entonces, ¿qué es lo que dice Estados Unidos desde antes de ayer? Ahora, recién. Sí, po. Hay un régimen que triangula dinero entre China, Cuba, Irán, que son mis enemigos, y que ocupa ese petróleo para lavar ese dinero y mandarlo a distintas partes, ¿ok? Por tanto, lo que ayer dijo, porque sí habló Trump en un momento de Venezuela, no en su discurso en la noche, habló cuando llegó a la base aérea de un viaje, dijo, este es un régimen que ha venido financiando el terrorismo contra Estados Unidos. Cambia el discurso. Cambió, po. Cambia el discurso. Eso que le permitiría eventualmente invocar las leyes antiterroristas, pero no para una invasión. Una invasión el Congreso lo va a entender como una guerra. Le permite no pasar por el Congreso para hacer ataques teledirigidos, Pero fíjate que- milimétricos, claro, pero- bombardeos, extracciones. Otro tema, Operaciones a corto. cuando ya nos vamos a contactar con Rosalía Hernández. Rosalía Hernández, que está en Venezuela, para que nos cuente cómo fue el ambiente ayer durante el discurso del presidente Trump. Hay otra cosa. Acuérdense que en Truth Social, cuando hace el anuncio Donald Trump respecto de Venezuela y el bloqueo a los petroleros, el bloqueo marítimo a los petroleros, entre otras cosas dice, por todo lo que, hasta que no devuelvan lo robado básicamente y los activos que Venezuela le quitó unilateralmente a Estados Unidos. Acuérdense ustedes que fue ExxonMobil, creo que no, si Sí. no me equivoco, Exxon. que fue expropiada Sí. por, Una de las por Hugo petroleras más Chávez grandes. y le quedaron, ¿y cómo se llama? Lo que Estados Unidos reclamó en tribunales internacionales y quedó con una deuda de $8.000 millones que por supuesto Hugo Chávez
jamás pagó. Y sabes tú que Entonces, lo que Chevron también está actualmente buscando- puede trabajar en Venezuela solo para pagarse lo que le sigue adeudando el Estado. Pero mira, y además, aquí voy con esto, en el fondo es fortalecer el argumento de que aquí ya estamos hablando de temas netamente políticos. Ya la droga, pasamos Pero que entonces página con es droga. que ahí entra varias dudas, perdón que les diga, porque si nosotros en principio estábamos hablando de asfixiar a economía. asfixiar a Nicolás Maduro con los ingresos que podía tener primero por el narcotráfico, ya veíamos todos estos buques instalados en el Mar Caribe, también por parte del Océano Pacífico, pero enfocado al narcotráfico. Ahora, ¿era el narcotráfico o era el petróleo y saldar esa deuda que viene acarreando? No, Entonces, ahora al final- podría ser todo, PRI. Cualquier cosa. Ahora Trump podría bombardear plataformas petroleras sin problema para atacar PDVSA. Podría atacar el Palacio Presidencial, aeropuerto, puerto, porque ya no está Infraestructura combatiendo el estatal. narcotráfico, está combatiendo un Solamente. régimen terrorista. Exacto. ¿Pero Se qué le amplió. importa? ¿Cuidar a los Estados Unidos del ingreso de esa droga que tanto daño le hace a los ciudadanos, que han sido las palabras de Donald Trump? ¿O finalmente hacerse del petróleo de Venezuela? Le importa todo. Todo. Pero ¿cuál todo. es la realidad y qué es lo que tiene más peso? Porque a lo mejor lo otro fue así como que ya voy a hacer como que el narcotráfico, algunas lanchitas, qué sé yo, porque tampoco ha tenido un decomiso tan importante. Han sido puras lanchas pichiruches, que son las lanchas rápidas que salen. No es verdad. que haya habido un carguero así con la cantidad de droga que para justificar el despliegue de de todo ese arsenal que tiene en el Mar Caribe. Es que Entonces, esto- por eso necesitamos preguntarnos, ¿era eso o era el petróleo? Es que ¿sabes lo que pasa? Creo yo que aquí el dicho es lo mejor. Todos los caminos llevan y le vamos a cambiar Roma por Maduro. Porque sea el narcotráfico, sea el petróleo, sea el terrorismo, todos tienen un denominador común. Maduro y lo suyo. Entonces lo para suyo. Trump el tema es Maduro. Incluido Cuba. Mira, Incluido Cuba. vamos con Rosalía Hernández, que está precisamente en Venezuela. Rosalía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Salud. Rosalí, Buenos días, perdón. ¿cómo están ustedes? Rosalí. Discúlpame. Muy buenos días, no se preocupen, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias pues por la conexión desde acá, desde Caracas. En efecto, el comunicado que emitió ayer a través de Twitter, el del periodista norteamericano, hizo demasiado ruido en Venezuela. Aquí se está siguiendo mucho de todos los espacios de análisis y políticos las comunicaciones de Donald. Por primera vez ayer ese comunicado trascendió a la población en general. Por lo general, la gente no está muy pendiente de esas polémicas en redes, les parece ajena todavía, pero justamente ayer sí se creó un sistema, se creó un ambiente de alarma, sobre todo en Caracas. Se vieron muchos abastos y muchos supermercados con mucha más afluencia de gente de lo normal en las redes sociales y también en WhatsApp. Se pudo ver que sí, que la gente salió a abastecerse porque era prácticamente inminente, según el comunicado que se leyó en Twitter, que Trump iba a declarar la guerra con Venezuela. Realmente fue ayer de alarma, no solamente también en la población, sino aquí pasa también un fenómeno que la polarización política es muy profunda. Tenemos la posición liderada por María Corina, que en este momento está pues, liderando un movimiento legítimo gracias a las elecciones y a las primarias del año pasado, y tenemos una oposición que se opone a la narrativa de María Corina y, entre comillas, se opone a la narrativa chavista. Y el día de ayer, por primera vez en muchísimo tiempo, unos meses, se vio que levantaron comunicados en contra de lo que podía informar Trump y también en contra de las sanciones. Entonces, políticamente también hay un análisis muy interesante y muy profundo en Venezuela. Rosalí, te quiero preguntar, esa necesidad de abastecimiento de más personas que se veían en los supermercados, en el comercio, tratando de comprar ciertas cosas pues, ante un inminente anuncio que también estaban todos muy pendientes de lo que iba a ocurrir anoche. Después, cuando no ocurre, no menciona a Nicolás Maduro, ¿hubo una desilusión? Sí, todo el mundo quedó expectante, pero creo que esto eleva el interés de alguna manera de lo que está pasando en el Caribe, ¿no? También aquí en Venezuela el común denominador, o como nosotros decimos, el ciudadano de a pie, no está muy enterado de lo que pasa en la política interna de Estados Unidos.
También no se pudo hacer seguimiento de que, bueno, hay una lucha interna en Estados Unidos por el control narrativo, ya que también trascendió la información de que en esta semana se van a liberar lo que queda de los Epstein Files. Entonces, el venezolano no encuentra dónde buscar para entender qué es lo que está pasando. Uno que está hiperinformado, que tiene acceso a todos esos análisis y que realmente los puede analizar, sabe que es parte del juego narrativo y comunicacional para buscar más apoyos o de alguna otra manera mantener al sistema chavista y sus redes en constante alerta. Ahora, te quiero preguntar por las actividades que tiene Nicolás Maduro, porque en algún minuto se hablaba de actividades que iban como en diferido, actividades grabadas, no se mostraban en vivo y en directo, lugares que tenían mayor protección o resguardo. ¿Qué tipo de actividades ha tenido Nicolás Maduro en el último tiempo, en los últimos días? Bueno, han sido híbridas, algunas han sido grabadas y hay otras que se han sido en persona, pero con un alto componente de seguridad. Se han hecho pulsos sociales en esas zonas para ver realmente qué pasa en esos eventos y sí, la seguridad es muy grande. Varios efectivos de seguridad, el anillo presidencial es cada vez más extenso y más bloqueado para la tarima, donde sea que él dé sus alocuciones. Sí han hecho en Caracas, pero en puntos muy estratégicos. Por ejemplo, el fin de semana pasado, luego de lo del Nobel de la Paz, sí, hicieron un evento referente a él y bueno, para rechazar todo lo que sucedió en Oslo, y lo hicieron justamente en la parte de atrás del Palacio de Miraflores, donde está profundamente custodiado no solamente por la Guardia Nacional, por las Fuerzas Armadas y también por los efectivos de seguridad de los diferentes componentes policiales. Entonces, así como llega, así se va y hay muy poco acceso a esos espacios políticos de la Plaza Chavista. Entonces, sí los han hecho, pero de una manera muy protegida. Sí, y aquí quiero preguntarle a José María del Pino, que tiene mucha información y además con muy buenas fuentes en Estados Unidos. Sí, si es que, José María, si es que esto se sociabilizó antes del discurso del presidente Donald Trump con algunos congresistas, ¿será que efectivamente en primera instancia se iba a referir a Venezuela directamente a lo que tenía pensado hacer con Nicolás Maduro y como no tuvo respaldo finalmente se restó y dio este discurso igual? ¿Qué sensación tienes tú? Yo creo, mi sensación es que efectivamente hay congresistas que están siendo contactados por el Consejo de Seguridad Nacional, que es el consejo que está dentro de la Casa Blanca, sugiriéndole al presidente Trump qué hacer, pero que el diseño no era anoche declarar en un discurso que como objetivo tenía para el país decir lo estoy haciendo bien, aun cuando la popularidad de Trump ha bajado el 50%, ya va en el 44%, a mí no me hacía sentido comunicacional que Trump, en un discurso donde quería decir lo bien que lo ha hecho, diera una noticia que iba a eclipsar todo ese otro objetivo del discurso. Por eso no creí que ayer fuera a decirlo, ¿ya? Lo que sí creo que ahí hay que tomar información es que la Casa Blanca está hablando con congresistas, ¿ya? Le hemos escrito a algunos miembros del gabinete, todavía no hay respuesta, pero hay congresistas republicanos que han recibido información. Estos podrían ser los planes y en esto necesitamos su ayuda. Pero yo creo que son cosas que van por caminos separados y que no estaban relacionadas con que el anuncio fuera ayer, sino que están relacionados con lo que está por venir. José María, lo que pasa es que este era un discurso para el cliente interno. Exacto. No era un discurso para el mundo. ¿Y por qué hago la diferencia que es muy relevante? Porque el cliente interno no está con la idea de meterse en una nueva guerra propiamente tal. Me refiero al ciudadano estadounidense común y corriente, que es su hijo, su marido, su papá, es el que tiene que finalmente subirse arriba de esos buques y entrar a las playas venezolanas en el caso de que fuera una invasión o lo que sea, digamos. Es decir, son vidas de estadounidenses. También en el pueblo estadounidense está el bichito de no se vaya a transformar esto en un nuevo Afganistán, no se vaya a transformar esto en un nuevo Irak, no se vaya a transformar esto en un nuevo Vietnam. Entonces, es complicado para el cliente interno de Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses, claro, que Donald Trump, digamos, meta a Estados Unidos en una nueva guerra. Y te lo digo, es más, parte de su discurso de campaña fue precisamente buscar la paz y que Estados Unidos iba a dejar de ser de andar gastando plata en guerra, andar defendiendo a todo el mundo o siendo la policía del mundo.
y una base importante de su apoyo fue esa. Entonces es complicado porque para el mundo dice algo, pero para el americano común y corriente dice otra cosa. De hecho, ayer hubo algunos guiños al mundo militar que no tienen que ver con guerra. Primero él dice, hemos logrado la paz aquí, aquí y allá. Habla Israel de Gaza, ¿no es cierto? Habla del avance con Ucrania, habla de Tailandia, Camboya, etcétera. Entonces, check, dice, les cumplí, retiré a Estados Unidos de conflictos potenciales en el fondo y no me involucré. Dijo, fuimos una vez directo a Irán, hicimos lo que teníamos que hacer y salimos. Les cumplí. Reglón seguido, dice, hemos disminuido en un 92% el ingreso de droga a través del mar. Ya había dicho antes, no sé quiénes serán ese 8%, si alguien sabe, por favor, que nos avise porque no lo hemos encontrado. Pero ayer hace gala de eso. Y cuando termina todo eso dice, y le tengo un gran anuncio a nuestras Fuerzas Armadas. Durante este mes van a recibir, le vamos a poner nombre chileno, un aguinaldo de $1.776 para cada uno de ustedes por su servicio al país. 1.776, la fecha de independencia lo está. O sea, el valor incluso estaba absolutamente simbólico, coordinado, simbólico. Con 14 centavos para, digamos, entonces él les dice, yo les prometí a las Fuerzas Armadas que íbamos a recuperar el orden, que íbamos a dejar de meternos en conflictos que no valían la pena, bla, 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 y para que vean que estoy comprometido con ustedes, bono para todo. Claro. Y de tanto del bono. Entonces, no hacía mucho sentido en esa planificación inicial que hubiese estado en algún momento pensado un posible anuncio de enfrentamiento con Venezuela, porque si no, esa yo le garantizo hubiese sido la gran noticia en Estados Unidos. Es que hubiese invisibilizado todos sus logros. Exactamente. Sí, si ayer había un narcisismo evidente. Y dato curioso, a mí me llamó mucho la atención ver a Donald Trump leyendo estrictamente el prompter. No se salió un minuto de la coma. Estuvo todo el rato leyendo a una velocidad mucho mayor a la que él habla cuando no está leyendo. Claro. Y esto quiere decir que esto está milimétricamente planificado y que a él lo convencieron de que no se saliera un milímetro de lo que tenía que decir. Que lo tiene margen. Sí, mire. Por favor, Rosalía, adelante. Sí, en efecto, yo creo que también es parte de matar dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Aprovecho que voy a dar este comunicado. Sabe que Venezuela está polarizada de una manera muy profunda y se levanta mucho polvo comunicacional. Él necesita de alguna u otra manera, es populismo, estamos muy acostumbrados a ese tipo de espacios comunicacionales. Entonces levantó su polvo, hizo lo que tenía que hacer y bueno, yo al final no tengo nada que ver aquí. Yo quería hablar era simplemente de mis resultados como presidente de la nación. Otra cosa importante, atando a lo que dijeron inicialmente, es que hay que recordar que hace aproximadamente 2 semanas Estados Unidos reescribió o volvió a publicar su estatuto de seguridad. Y dentro del estatuto de seguridad elevaron la apuesta en contra de todo lo que sea una amenaza de seguridad para Estados Unidos. Y eso no solamente amplía la denominación del cartel de los soles, sino que también... Mira, ahí perdimos un poco la comunicación con Rosalí. Hay que entender que ella está en una de las calles de Caracas. Ha sido bastante honesta y transparente. Ella como corresponsal, considerando además lo difícil que es efectivamente expresarse en ese país. Pero mira, mantente, Rosalí, porque resulta que si la estrategia de Donald Trump comunicacionalmente fue muy buena, alimentando la incertidumbre ante la posibilidad de anunciar algo contra Venezuela, porque todo el mundo anoche estaba escuchando sus logros. Uy. ¿Y su Agenda 2026? Claro. Su Agenda 2026. Mira, vamos a sumar a esta conversación a alguien que fue ministro de Interior, ministro secretario general de Gobierno, pero también ministro de Defensa. Nunca fue canciller. Francisco Vidal, ¿cómo le va? Mira, tengo una mezcla de sueño, porque vi una serie ayer hasta las 4 de la mañana. ¿Cuál? ¿Era de guerra? Gringa. Cazadora ambientada en Texas, de gente muy rica, y termina cosa policial. Me agarró y terminó 10 para las 4. Bueno, eso parece una serie, sí. Lo que está haciendo Donald Trump. Pero te agrego que es digno llegué de en una ayuna serie. aquí y Luxi me dio 3 huevos, 2 sándwiches. No sé si va a perder plata, pero por lo menos Está bien alimentado. redistribuido algo en el ingreso. Hay plata.
Yo estaba escuchando con atención ahí a la ciudadana, pero para nuestra gente. El tema del narcotráfico y el tema de la democracia como argumentos de Trump se caen en un minuto. Fíjate que atacan estos botes con... Las lanchas rápidas. Claro. Sí. Pero no se demoró un día en indultar al expresidente de Honduras, condenado a 45 años por tráfico, pero así brutal. ¿De qué me están hablando, man? Ah, y el otro... Devolvió a sus sobrinos también, pues acuérdense. Sus sobrinos que también estaban acusados de tráfico de drogas. Pero fíjate que este ciudadano, que creo que se llama Hernández, el expresidente, Hernández, que es aliado del candidato presidencial que respalda a Trump. Un paréntesis ciudadano, hay que querer un poquito más a Chile. El resultado el domingo lo subimos a las 7:30. En Honduras siguen contando los votos. No sé. ¿Estamos? Fue hace 3 semanas. Claro. Y lo segundo, la democracia. Pero este caballero no tiene problema en chantajear a Lula cuando la Corte Suprema brasileña condena a Bolsonaro a 27 años de prisión efectiva por el intento de golpe de Estado. No, y ahora ya cambió el discurso también. Pues, si ya no está persiguiendo al cartel de los soles. Ahora está persiguiendo... o sea, cuando incauta un petrolero, Claro. que no va con droga, no tiene nada que ver con el narcotráfico. No, El asfixiar. claro. El asfixiar. Bueno, el modelo cubano. El modelo, al final, desde Kennedy... Que no ha servido de nada, digámoslo, porque ahí siguen los Castro gobernando Cuba después de 60 años. Pero te deteriora la calidad de vida en Cuba, pero brutal. Sacan la cuenta de que el primero que se metió en esto fue John Fitzgerald Kennedy. Ahora, Francisco, acuérdate, esto José es el María doble- Escrivá, acuérdate que Kennedy miró para el techo, no tanto para el techo, y hubo la invasión de Bahía Cochino. Pero esto del doble estándar, que yo entiendo el argumento. ¿En política? Es de todos. No, es de de todos. O sea, todos. aquí, digámoslo, la centroizquierda y la izquierda chilena hace, ¿cuánto? 4 o 5 años que empezaron a decirle a Mauro dictador, cuando se había ya robado la elección de Capriles en el 2013. Entonces, a Chávez les costó... Se hablaba de una democracia diferente, Les una costó democracia distinta. mucho decir que Chávez era Sí. alguien que fue elegido democráticamente, pero con un proceso de erosión democrática hacia la autocracia que era evidente. te Entonces, acuerdas- tú te el acuerdas doble que- estándar al final es como, ya cuando estoy acorralado contra la pared, Sí, no me ya queda no queda más que otra. reconocer que el tipo es un dictador. O sea, Es un Oye, dictador. pero ¿ustedes se aquí acuerdan quién sabemos fue que el en la clase presidente política de las Chile dictaduras que depende rindió con los que sean, como si guardia me de gusta o no me honor a gusta. Chávez? Piñera, Sebastián Piñera. ¿Te acordáis? Sí, sí, sí. Bueno, pero ese es el tema. Yo creo que Venezuela, en mi opinión, Maduro se robó la elección. Venezuela tiene que volver a un sistema democrático, pero con cuidadito con estos aliados de momento. Mira, la crítica de los norteamericanos a los talibanes, la gente se olvida que Estados Unidos armó a los talibanes contra el régimen prosoviético. Claro. ¿Te acuerdas? Cuando la Unión Soviética, el último estentor, invadió Afganistán. Yo creo que la salida para Venezuela es la democracia, buscar alguna fórmula y que haya elecciones Pero Francisco, como en Chile. esas fórmulas no existen. Porque yo entendería, y perdón que me pongan en esta postura, yo entendería, todos queremos que se respete el derecho internacional. Por supuesto. Todos. Si es que el derecho internacional tuviese mecanismos efectivos para poder derrocar tiranos, pero no tiene mecanismos efectivos para derrocar tiranos. Porque No hay el veto del Consejo de Seguridad. Bueno, no, es que entonces no existe en el sistema internacional apegado al derecho. No hay nada. ¿Y qué es lo que pasa eso? Que al final se estira tanto el elástico, tanto, que llega, y lo voy a decir en términos súper burdos, el matón del barrio a decir, ¿saben qué más? Ya nadie quiso solucionar este problema, ¡pum! Lo soluciono yo y me lo llevo puesto. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que la gente ya está tan cansada que está dispuesta a perdonarle todo. Es que Porque ¿sabes lo lo que único que quiere es la pasa? solución. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay un antecedente acá Un buen que punto. es que uno no puede soslayar. Aquí hubo intentos denodados desde el punto de vista diplomático para buscar una salida en Venezuela. Porque efectivamente esta cuestión viene, el problema de la persecución de opositores, de la no separación de poderes del Estado, de la suspensión de una Asamblea Nacional mediante una Asamblea Constituyente para quitarle todo tipo de poderes, encarcelamiento, violaciones sistemáticas de derechos humanos, que sea, más allá de si una elección fue dudosa o no dudosa. Acá se ha estado haciendo el trabajo diplomático en todas las instancias, en la OEA, en la ONU. Mira,
Lo último fue esta mesa en que se sentó Maduro, la oposición, con garantía de Barbados. República Dominicana. Sí, los Barbados. acuerdos de Barbados. ¿Qué Los acuerdo acuerdos de Biden? Acordémonos Biden lo que fue Pero el- si ahí se el eje acordó las central. elecciones. El eje central de eso fue, te levanto las sanciones, pero garanticemos elecciones libres, justas y soberanas y transparentes. ¿Y esas son las que se robó? Y esa se la robó, fíjate. Y le dijo, y te devuelvo sin a tu asco. sobrino. Biden le dijo, te devuelvo a tu Te devuelvo a sobrino, los que sobrinos. los tengo presos por narcotraficantes, te los devuelvo, para Claro. que tu señora esté contenta. Entonces llega un ¿Ya? punto que la tragedia venezolana, cuando tiene 7, 8 millones de refugiados, ¿no? De expatriados, que más encima, como no tiene Venezuela relación con nadie, salvo con Bolivia que tenía y que probablemente se van a deteriorar ahora en más, ni siquiera pueden ir hoy día en Chile a un consulado a buscar un documento para intentar hacer algo por su vida. Entonces son como apátridas en este minuto. Y la tragedia venezolana se verificó el año pasado. Entonces llega un minuto que cuando el matón del barrio se acerca y le dice, compadrito, ya te fuiste al chancho, hasta aquí nomás llegamos. ¿Quién ha pataleado No en hay exceso cómo, aquí? no hay cómo ponerse. ¿Quién ha pataleado en exceso? Aparte del Partido Comunista de Chile, Solo ¿quién? los que creen que el principio de no intervención, de no injerencia y de autodeterminación es una suerte de principio sagrado y que el oprimido se joda. Esos son los que han pataleado. Pero la verdad es que yo veo al mundo, incluso a gobiernos de centro izquierda, calladito, así como diciendo, bueno, si quizás esta es la solución, miremos No, para el porque lado. esta cuestión Si nadie fue miremos capaz. A ver. Acá hay- Macron mirando para el lado. Los españoles lo que cayeron pasa que el es que loro. el tú- crimen organizado se sí. robó un país. Si tú le abres la puerta a que el matón del barrio defina cuándo se mete, abres una posibilidad No, si es peligroso, estoy de riesgo acuerdo. Es peligroso, brutal, po. Entonces yo creo que hay que perseverar en los organismos internacionales o regionales por la vía del aislamiento político. Venezuela está sufriendo un aislamiento económico, unas sanciones para su dirigencia, pero el pasar de eso a una especie de Vietnam latinoamericano. No, si la dice que esta cuestión no va a ser, es peligrosísimo. Cuidado, cuidado. O que a lo mejor encender la mecha de una guerra civil, que es terrible. Si el punto es también, Francisco, que acá hay muchas variables que hay que analizar, porque ya, ok, vamos a perseverar con los organismos internacionales y con la diplomacia, pero a este señor le da lo mismo. Si corta relaciones con cualquiera le importa pero nada, todo porque eso sabe lo que tiene un pasa, límite. es que si tú la ahogas económicamente, el que se va a morir de hambre no va a ser Maduro y sus séquitos. No, pues la gente. Se va a morir de hambre la gente. Las sanciones terminan afectando a las personas, al venezolano que no tiene la culpa. Pero Bueno, es una tragedia, claramente. Es una tragedia. De eso están preocupados los venezolanos, por eso estamos en contacto con Rosalí Hernández, que también quieres aportar a esta conversación. Rosalí, te escuchamos. Sí, en efecto. La situación es muy polarizada y también es muy difícil de entender porque la situación venezolana es atípica y muy pocas veces ha pasado lo que está pasando en este momento, que una organización que pertenece al Estado está en esa situación, ¿no? No es solamente sacar al líder de una organización que delinque, en este caso hay que restablecer un Estado de Derecho entero. Exacto. Nosotros tenemos en los ministerios toda la línea completa del Estado está en manos del chavismo, Claro. y no es solamente ir en contra de Nicolás Maduro. Me parece, ya a título personal, que no sería muy efectivo para un cambio real o sustantivo en Venezuela que nos oriente a una restitución de nuestros derechos democráticos o el Estado de Derecho, un ataque como pasó en Vietnam o una guerra convencional, porque en este caso sería algo muy puntual que no va a permitir que a largo plazo se empiece a generar un nuevo sistema que vuelva a restablecer el orden constitucional. Creo que las políticas de Trump van a estar cada vez más orientadas a dialogar con Maduro, a tratar de llegar a un punto de negociación efectivo donde poco a poco vaya cayendo como un efecto dominó, donde se pueda restablecer algunos espacios y empezar a tomar el control, de alguna manera, por así decirlo, del orden constitucional. Entonces, claro, ¿qué es lo que más vende dentro de la narrativa comunicacional? Que va a ser algo directo, va a ser algo violento y va a ser algo puntual, porque el venezolano sí, en efecto está cansado de vivir esta situación, necesita mejorar su calidad de vida de una manera inmediata. Pero si lo vemos a largo plazo, que es lo que muchas veces la polarización comunicacional y la compra de líneas editoriales nacionales no permite analizar de manera objetiva.
que lo que se necesita es restablecer un orden constitucional completo, recuperar las instituciones que parten desde la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, una transición el que Poder puede ser muy Ejecutivo. larga. Es una transición y que tiene que ser inteligente y que tiene que ser a largo Ordenada. plazo. Y eso también se puede, claro, también le puede sentar los cimientos a los objetivos que tiene actualmente Estados Unidos, que más allá de un conflicto bélico y control por el petróleo, es poder establecer un orden a través de sus ideologías. No, tampoco podemos dejar de lado dentro de este análisis que el avance de la derecha, y a mí ya es un poco más polémico hablar de derechas, de izquierda, en todos estos espacios, pero es así, es lo que más podemos palpar, que la derecha está creciendo en Latinoamérica, ¿no? Y Venezuela, Brasil y Colombia son parte, es una piedra en el zapato en ese objetivo de establecer gobiernos que sean más afines a los intereses estadounidenses, que permitan económicamente o cualquiera de las políticas que vengan después de Trump sean a largo plazo. Rusia está perdiendo mucho poder acá por su mismo conflicto interno, que también económicamente están devastados. Pero sí tenemos aquí a los chinos, que yo creo que más que un apoyo directo a Maduro, es una necesidad de recuperar los recursos que invirtieron, porque tienen una deuda muy grande con los chinos. Entonces yo creo que la estrategia va a ir siempre orientada a negociar y que sea una salida, por así decirlo, limpia y estratégica y en escalada. La gente quiere que le validen su necesidad de un cambio inmediato, violento y a los objetivos que están de alguna u otra manera deteniendo el avance del venezolano. Pero creo que el análisis que ustedes están haciendo es realmente interesante e importante porque va orientado a eso, ¿no? Y el venezolano, como les estaba comentando al principio del pase, está viviendo en una angustia perenne de que, bueno, me voy a abastecer hoy porque me dijeron que mañana iban a declarar la guerra contra Venezuela. Sí. Entonces eso también genera una crisis económica mucho más aguda de la que ya se tiene. Eso es. Trump sabe muy bien cómo se mueven aquí las comunicaciones y sabe que aquí hay unas fábricas, por así decirlo, comunicacionales, donde los bots hacen mucho trabajo, donde elevan narrativas y posicionan intereses y hasta apoyos dentro de los espacios políticos. Rosalí. Entonces creo que fue eso, ¿no? Sí. Sí, Rosalí, mira, mientras más se asfixie el régimen de Maduro, quizás sea más fácil llegar a ese acuerdo, a esa salida negociada, pero el tema es que en el intertanto quienes más sufren son los propios ciudadanos, y es lo que tú nos estás relatando. Sin duda. Te queremos agradecer Sin este duda. contacto, vamos a mantener siempre la línea directa porque la verdad es que nos preocupa mucho y por supuesto estamos muy interesados en lo que pasa al interior de Venezuela, con los venezolanos. Muchas gracias, Rosalí. Así es. Y